Muchas gracias por estar acompañándonos en esta importante sesión de hoy. Tenemos esta oportunidad de conversar en este seminario virtual sobre un análisis reciente que ha hecho el máster Julio Canario sobre las directrices para la creación de biobancos con fines de investigación en el área de Centroamérica y República Dominicana que conocemos como el área SICA. Antes de empezar, algunas muy breves indicaciones sobre el manejo de la sesión. Por favor, mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas para una mejor transmisión. Tenemos un chat, lo pueden activar en la parte inferior de su pantalla, en la pantalla Zoom. Por favor, preséntense con su nombre, con su país, el país que representan, y si desean la organización o lo que ustedes hacen que les resulte interesante, está este seminario. También en esta misma opción de chat vamos a tener la oportunidad de presentar comentarios, preguntas, lo que necesiten escribir ahí, y si tenemos al final de la jornada el tiempo, estaremos respondiendo preguntas y haciendo los comentarios, que es una parte importantísima de estas actividades. Y sin más, paso a presentar la parte importante de esto, que es la agenda de hoy. Tenemos en primer lugar la presentación de los resultados de este análisis, de esta investigación. Estará a cargo de Julio Canario, que es el director de éticos y el investigador principal de este estudio, cuyos resultados vamos a estar analizando hoy. El máster Canarios es investigador de salud pública, en diseño de intervenciones conductuales y de salud, estudios psicosociales con implicaciones en los derechos humanos, y es un gran interesado en todo lo relacionado con la ética de la investigación y sobre todo en poblaciones vulnerables. Julio es el fundador y director de Éticos, una organización con sede en República Dominicana, cuyos objetivos son básicamente generar conocimiento en ética de la investigación, suscitar el diálogo entre todos nosotros sobre políticas públicas de ética de la investigación en salud, conectarnos a todos los actores claves en la gobernanza de la investigación y sobre todo transmitir estos conocimientos para esfuerzos de alfabetización de la sociedad en asuntos relacionados con cuestiones de ética de investigación en salud. Una vez que conozcamos los resultados de esta investigación, tendremos los comentarios de representantes de los diferentes países de la zona, del área del SICA. Tendremos a Argentina Yin, que es la presidenta del Comité Nacional de Bioética de Investigación de Panamá y también representante de la Universidad de Panamá en ese comité. Renata Mendizábal nos representará a Guatemala. Ella es docente e investigadora del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle en Guatemala y es miembro del Comité de Ética de ese centro. Carlos Redondo es el director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica y además es representante propietario en el Consejo Nacional de Investigación en Salud. Carlos Rodríguez, el jefe, es un infectólogo, jefe del servicio en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de República Dominicana y del Instituto de Oncología en Santo Domingo. También es miembro propietario del Consejo Nacional de Bioética en Salud de República Dominicana, conocido como CONABIOS. Mario Soriano es el presidente del Comité Nacional de Bioética de El Salvador. Y tenemos a Xiomara Bu, que es una gran colaboradora en asuntos de bioética en toda la región. Ella es coordinadora nacional de la Asociación de VIH y miembro del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al finalizar la intervención de los panelistas, tendremos a Jacqueline Ángel de Honduras, que nos estará haciendo la plática de cierre. Y sin más, entonces damos la palabra al máster Julio Canario, investigador y autor del estudio, cuyos resultados estamos todos muy ansiosos de conocer en este momento. Adelante, Julio. Wow, muchas gracias, Jessy, por tu presentación.
Estoy encantado de poder presentar ante este público los resultados del estudio. Principalmente porque este estudio ya tiene 6 meses, poco más de 6 meses que fue publicado, y hemos querido completar la fase de difusión y de diseminación de los resultados del estudio mediante este evento, esta actividad. Así que agradezco la asistencia de todos ustedes y sobre todo la participación de los comentaristas que están aquí acompañando. Fíjense algo. De forma muy interesante, yo encontré cuando inicié este trabajo, esta información en la revista PubMed, la revista de la librería de medicina de Estados Unidos y América, que muestra un resultado de búsqueda de la palabra biobanco. Miren cómo se ve esa gráfica iniciando en el año 1996 hasta el año 2022. Solo en lo que va de enero del 2022 ya hay más publicaciones que mencionan la palabra biobanco en menos de un mes que lo que se mencionaba en el 96, probablemente hasta el año, cerca del año 2000. O sea que el número de publicaciones sobre biobancos ha ido creciendo de forma constante durante estas 2 últimas décadas. Entonces es importante reseñar qué son los biobancos antes de que avancemos más en esta conversación. Un biobanco es un establecimiento público o privado sin o con fines de lucro, porque existen biobancos que tienen fines de lucro, que recolecta, procesa, almacena y distribuye muestras biológicas de origen humano y sus datos asociados con fines de investigación, siguiendo normas técnicas y éticas con criterios de calidad, orden y destino previamente definidos. Como ustedes verán, cada palabra en esta definición pesa mucho. Por ejemplo, un biobanco que falte a cualquiera de estos criterios ya probablemente no sea un biobanco si solo recolecta y procesa y almacena, pero no es responsable también de distribuir las muestras biológicas y los datos asociados. Los datos asociados es algo muy importante porque es la forma en que los estudios genéticos, por ejemplo, tienen una serie de datos epidemiológicos, sociales, un sinnúmero de datos que deben ser predefinidos en esas normas técnicas y que demuestran que existe calidad y orden en ese sentido. Así que debemos ver qué ventajas tienen los biobancos para países como los nuestros. Los bancos con fines de investigación tienen distintos beneficios. Entre estos beneficios están en que optimizan los recursos disponibles, que siempre son escasos, que ayudan a compartir recursos entre diversos socios que aportan datos, instrumentos o capacidad de análisis. También permite el acceso a materiales biológicos que de otra forma no estarían disponibles. Evita repetir procedimientos de recolección de muestras de forma repetitiva, evitando así el mayor riesgo a los participantes. Más ventajas. También se atiende a la necesidad de aprovechar los escasos recursos, reutilizando las muestras biológicas. Este tema de reutilizar muestras biológicas cobra mucho importante cuando tenemos, como he comentado, presupuestos muy atados a un proyecto en específico y cuando el investigador vuelve al campo, entonces necesita sobre todo presupuesto para recolectar muestras nuevamente en otra población, cosa que es innecesaria cuando ya se puede en el día de hoy almacenar muestras biológicas y no solo ese proyecto o distintos proyectos de ese investigador, sino de todo un equipo de investigación. Incluso estamos hablando de investigadores internacionales que pueden hacer uso de una data que ya ha sido recolectada, unas muestras biológicas y los datos asociados. Esto incrementa eficiencia, o sea que
este tema del gasto y los presupuestos de investigación, que son cortos en nuestros, en nuestros estados, en nuestros países, puede surgir un gran efecto. Y poder hacer referencia a los datos relacionados, eso permite hacer investigaciones muy ricas en información, conectando distintas variables, no solo de pequeñas muestras, sino de grandes poblaciones. Por eso existen hoy en día biobancos nacionales. Y esto puede ayudar mucho entre otras cosas, a tener un valor agregado a los investigadores si se mantienen los identificadores individuales. Los biobancos ofrecen estos beneficios, o sea, pueden generar diversidad de análisis con las mismas muestras, genera más publicaciones científicas, obviamente se dinamiza la investigación, promueve la cooperación internacional, porque hay que generar capacidad para poder trabajar con biobancos de calidad. Para los pacientes existen diversos beneficios también que pueden ser útiles tanto para mejorar temas de diagnóstico, del pronóstico de enfermedades y obviamente para la salud pública cuando hacemos estudios también epidemiológicos y conectando también con datos genéticos. Ahora, no todo es color de rosa cuando hablamos de biobancos. También existen esos desafíos éticos respecto a establecer biobancos en países de Centroamérica, en República Dominicana y más allá en todo el mundo. Está el problema de la pérdida de privacidad y confidencialidad, lo cual es una gran preocupación que no solamente ahora tenemos datos, muestras biológicas, sino que podríamos tener toda la información, datos, digámoslo así, sociales, económicos, conductuales de las personas. Y esto obviamente que abre como el mundo de posibilidades, digámoslo acá, que Mark Zuckerberg y los estudios que se hablan de temas conductuales le quedaría pequeño, ¿no? A todo lo que se podría hacer con una data, además biológica, ¿no? Y hay dudas sobre cómo pedir el consentimiento informado en todos estos casos. Típicamente el consentimiento informado viene atado a un proyecto que tiene un tema específico de investigación. Sin embargo, en este caso estamos hablando de que no se sabe cuáles son los estudios posibles que se podrían hacer con esa data. Eso tiene que ver con la potencial aplicación de un consentimiento amplio donde las personas consientan más allá a un solo estudio. Y esto genera dudas y temores y hay una cuestión aquí de Estado, que los investigadores deben preservar el respeto, el derecho a las personas que donan esos materiales biológicos y esto debe estar supeditado, o sea, a la regulación estatal. Hay consideraciones éticas muy reconocidas y difundidas, sin embargo, la cuestión del biobanco presupone un sinnúmero de problemáticas éticas que habría que abordarse desde una visión bastante, digamos, amplia. Ahora, el contexto del estudio ha sido analizar, estudiar y analizar esta situación en la región SICA. ¿Por qué la región SICA? Son los estados del sistema de integración de Centroamérica. Decidimos no solo abarcar nuestro país natal, República Dominicana, sino por los años que tenemos haciendo ya colaboración internacional con socios de la región, entendimos que este tipo de políticas podemos promoverla desde un espacio, digámoslo así, interestatal como es el SICA, que además tiene la COMISCA, la Comisión de Salud, que en este caso también es un escenario idóneo. Es una región que cuenta con la participación de 8 países, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y República Dominicana.
Hay 57 millones de habitantes y la esperanza de vida, el promedio al nacer es de 75 años y hay 63 pueblos indígenas. Veremos un resumen de indicadores económicos de la región, viendo que el PIB, el Producto Interno Bruto más alto en la región, lo tiene justamente República Dominicana y el menor lo tiene Belice, ¿no? Aquí tenemos una gráfica donde ustedes pueden ver esa distribución, que hay cierta desigualdad, obviamente, en esa distribución macroeconómica. La tasa de empleo más de desempleo más baja la tiene Guatemala y la más alta tiene Costa Rica con un 8.1%. El gasto en salud más alto lo tiene Nicaragua y Guatemala el más bajo con un 5.7. La tasa de mortalidad infantil más alta lo tiene Guatemala y la más baja la tiene Costa Rica. Igualmente, la tasa de mortalidad materna más baja la tiene Costa Rica y Nicaragua la más alta. Como ustedes ven, hay una diversidad y cada país en sí, aunque hay muchos parecidos, cada país también tiene sus fortalezas y sus debilidades en este sentido. Si vamos a estudiar el panorama de ensayos clínicos que se realizan en cada país, vemos que Guatemala en el 2020, ¿no?, tuvo la mayor cantidad de estudios clínicos registrados en clinical trials. Recuerden que esta base de datos está localizada en Estados Unidos y no siempre es un indicador fiel de todos los estudios, incluyendo ensayos clínicos, que se realizan en cada país. Sin embargo, es lo más aproximado o un dato de fácil acceso comparativo al cual podemos hacer mención en este estudio. Si ustedes ven, hay presencia de ensayos clínicos de diversa naturaleza. Aquí no menciono qué tipo de ensayos, pero obviamente es probable que esto se haya disparado en el 2021, eso no lo sabemos, habría que ver los estudios de COVID, de lo cual también hay datos más recientes. Vamos a mostrar ahora, a comentar que existen normativas internacionales, recomendaciones y normas técnicas muy específicas para la creación de biobancos. Actualmente lo que ocurre es que desconocemos cuál es el estado de situación de regulación en general sobre biobancos en Centroamérica y en la República Dominicana. Así que el objetivo nuestro ha sido analizar ese marco regulatorio actual en la región, identificar las brechas existentes a nivel regulatorio de los biobancos, sobre todo resaltando la cuestión ética, ¿no? Sobre todo. Entonces, para eso, la metodología que utilizamos fue un análisis documental, ¿no? Ubicamos los documentos normativos de la investigación en salud en cada país y a partir de esa información hemos hecho un análisis. Hemos incluido estos países, son 6 países, y algunos dirán qué pasó con, en este caso con Nicaragua y con Belice. Bueno, que no hay datos algunos de normativas de ningún nivel, ¿no?, en estos países, y no pudimos entonces analizar datos en ellos. De forma seguida, en los procedimientos de identificación fue elaborar una lista de cotejo donde ubicamos las variables a partir de las normativas éticas, hicimos ese diagnóstico para cada país y en los documentos ubicamos palabras clave tales como material biológico, muestra biológica, biorepositorio y biobanco. Acá ustedes verán algo, el plan de análisis fue hacer esa síntesis ya de la información y sobre todo el marco ético que utilizamos fue la directriz 11 sobre recopilación, almacenamiento y uso de materiales biológicos y datos relacionados de las pautas internacionales, pautas éticas de SIOMS, ¿no?
aquellas reconocidas pautas de la OMS, la directriz 11 o pauta 11 y la 7, que también habla de participación comunitaria. A partir de ese análisis obtuvimos los resultados siguientes. Encontramos prácticamente de forma generalizada una falta de directrices específicas para la cuestión de recolección, uso y almacenamiento de materiales biológicos humanos con fines de investigación y creación de esos biobancos en los países estudiados. Ningún país de esta subregión SICA o la región SICA cuenta con una normativa específica, ¿no?, que se refiere al tema de biobanco. En realidad, el término biobanco per se no lo encontramos en ninguna regulación. También la revisión ética es algo que debemos reconocer en los países que hemos mencionado. Todos tienen algún proceso de revisión ética a nivel nacional. Revisión ética cuando se involucra seres humanos. Y obviamente que si se van a recolectar muestras biológicas en humanos, implica un estudio en humanos o con humanos, y obviamente que ahí hay un proceso de revisión ética. No es que no existe revisión ética, existe proceso de revisión ética. Ahora, otras consideraciones éticas relativas al tema se han dejado de lado. Sí existe revisión ética, que es uno de ellos. Ahora, ¿cuáles son las directrices, las normativas para que los investigadores, las instituciones se animen a realizar este proceso de forma efectiva y eficiente? No encontramos referencias sobre estos temas, sobre las condiciones para la realización de estudios bajo el consentimiento informado amplio. O sea, pautas que indican bajo qué condiciones una persona o una población consiente a que sus muestras se queden almacenadas por un largo periodo de tiempo, probablemente sí desconociendo cuál será su uso. Tampoco encontramos referencias para el consentimiento informado en referencia a niños y adolescentes sobre la comunicación de los resultados no solicitados y decisiones sobre aspectos no previstos en el consentimiento informado. Además, encontramos que la regulación costarricense sí cubre adecuadamente varios elementos importantes de la protección de los participantes y tiene requisitos mínimos para los laboratorios que desarrollan investigación clínica. Y esto incluye elementos de la recolección, almacenamiento, uso y distribución de muestras biológicas de humanos. Vean que este tema es muy sensible ahora en la época de COVID-19 y debió o debería ser parte de la preparación ética y de investigación que deben tener los países para futuras pandemias. Guatemala y Panamá también consideran varios aspectos fundamentales de la regulación con seres humanos. Por ejemplo, el caso de Panamá es ya un paradigma que hemos estudiado acá. Tendremos a la expositora argentina Jean, presidenta del Comité Nacional de Bioética e Investigación, nos comentará al respecto, pero Panamá tiene una regulación bastante amplia en relación a la investigación en salud, aunque no tenga un componente tan explícito en los temas de biobancos. Igualmente, Guatemala tiene ciertas provisiones en esta materia. Sin embargo, las disposiciones necesarias para la gobernanza en general, de forma amplia y abarcadora, y el seguimiento adecuado de esa recolección, el uso y almacenamiento de materiales, realmente son muy escasas. Esa es parte de nuestro hallazgo. Tampoco encontramos consideraciones sobre la participación de la comunidad con los beneficios compartidos. Ya ha sido un tema que hemos estudiado en otros proyectos de gobernanza ética, cuál es la participación de la comunidad en estos temas, porque estamos hablando de temas cardinales que tienen que ver, ¿no?, con la información biológica, genética de todo un país, de toda una población. La normativa actual
lo que encontramos es que se limita a un subconjunto de cuestiones éticas y se dejan por fuera cuestiones importantes. Aquí confirmamos la afirmación que en países como nuestros, como los nuestros, en la región de Centroamérica, hay una carencia de regulación y de mecanismos de gobernanza adecuados e investigación, y en este caso referida a biobancos. Aquí, leyendo a la doctora De Vries en Sudáfrica, podemos afirmar, como ella encontró en África, un estudio que hizo sobre biobancos y regulación en África, podemos terminar diciendo que estos mecanismos de regulación son prácticamente inexistentes, o son obsoletos, o son conservadores, ineficientes o difíciles de abordar. No. Creo que en nuestra región estamos frente a esa situación. En conclusión, en la mayoría de los países, la legislación vigente no ha incorporado elementos importantes de las normas éticas internacionales vigentes en la materia de biobancos. Costa Rica es el único país de la región que muestra pautas bien definidas para el tema de recolección, almacenamiento y uso de materiales biológicos y datos relacionados con fines de investigación. Y por ende sería un ejemplo a seguir. Guatemala ha dado pasos en esa dirección, pero igual resulta insuficiente. ¿No? Igual podríamos decir quizá de Panamá, que también ha avanzado en estos temas. En el resto de países de la región SICA, entonces las provisiones regulatorias éticas son mucho menores, llegando a ser prácticamente inexistentes, como hemos reseñado anteriormente. Bueno, entonces ese ha sido los hallazgos principales, ¿no? Que los estados no han desarrollado estas normativas y que sí hemos visto un interés en las autoridades del SICA, del COMISCA, en construir intercambios científicos en la región. Han habido ciertas convocatorias de investigación, según un reciente llamado a formar redes de investigación e intercambio científico en la región. Sin embargo, si no desarrollamos un marco regulatorio fuerte, nuestra población se convierte en poblaciones vulnerables, con, digamos, donde no existen marcos éticos claros y regulatorios. La recomendación es que sean desarrolladas esas normativas que definan los elementos y aspectos centrales para el desarrollo de biobancos, que se pueda lanzar una iniciativa quizás desde la COMISCA y desde el marco de la red de comités de ética de investigación de Centroamérica y el Caribe, las propias redes de investigación, de comités de ética, los consejos, comisiones nacionales de ética en cada país. Y un ejemplo podría ser de análisis y de colaboración en un tema específico de gobernanza, ética de investigación. Lo fue el proyecto de gobernanza ética financiado por la Organización Mundial de la Salud el año pasado, y que contó con la colaboración de esta grandiosa red de comités de ética de Centroamérica y del Caribe. No, el estudio obviamente ha tenido limitaciones, y quizá la principal que podríamos reseñar es que analizar el marco ético de forma más completa de un país también requiere estudiar y revisar más a fondo otras regulaciones, como leyes de protección de datos, como temas hay regulaciones sobre donación de órganos, aunque muchas de ellas no se refieren al tema de investigación en sí per se, muchas veces pueden servir también como base legal en un país. Y esto no fue revisado. Bueno, eso es todo. Queremos reconocer al World Controls y al Global Forum on Bioethics and Research, que fue la fuente de financiamiento de este estudio. Los financiadores no tuvieron ningún rol en el diseño, en la recolección de datos, en el análisis, en la decisión de publicar o en la preparación del manuscrito que preparamos. Bueno, le paso la voz a nuestra moderadora, Jessie Orange.
Muchas gracias, Julio, por compartir con nosotros tus hallazgos, tu análisis. Y ahora, sin más, pasamos entonces al grupo de panelistas que, como les anunciamos al principio, representan a casi todos los países de la región SICA. Empezamos con el doctor Carlos Redondo Gómez, que es director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, y también representante propietario en el Consejo Nacional de Investigación en Salud, conocido como CONIS. Adelante, doctor Redondo. Magnífico, doctora Orlich. ¿Pueden ver acá mi pantalla completa? Disculpe. Sí, perfectamente. Perfecto. Sí, bueno, doctora, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde o esta noche, depende de dónde estén. Verdaderamente, desde el MISIT y en nombre del Consejo Nacional de Investigación en Salud, un sincero agradecimiento por el espacio. No solamente me gustaría referirme a los hallazgos del estudio de don Julio Canario, sino también el caso de Costa Rica en cuanto a avances en la normativa para el registro y autorización de biobancos humanos y bases de datos de investigación genética. Como bien se señalaba durante la presentación, ciertamente Costa Rica desde más o menos abril del 2014 cuenta, precisamente el 25 de abril de 2014, si no me equivoco, el país cuenta pues con una ley de investigación biomédica sumamente robusta que toma en cuenta pues una serie de tratados internacionales, pautas de SIOMS, en fin, la normativa costarricense en cuanto a investigación biomédica y muestras humanas para investigación es verdaderamente pues un muy buen trabajo. Pero eso no quita que tuviera todavía elementos perfectibles, ¿verdad? Y que pueda revisarse pues, de manera constante a lo largo del tiempo. Como les comento, pues es una ley de abril de 2014 y pues a lo largo de este periodo se han hecho avances en su reglamentación. Y también quisiera comentarles el caso de la experiencia que hemos tenido ya como integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Pues bueno, en ese sentido, vendría de manera muy somera a comentarles acerca de la Ley 9234, que es nuestra ley reguladora de investigación biomédica, tal como lo señalaba don Julio, en el capítulo 3, específicamente en cuanto a muestras biológicas de material humano, hay una serie de artículos. No voy a leerlos extensivamente porque el tiempo es limitado, pero sí, ciertamente la normativa costarricense sí contempla el uso y traslado de muestras biológicas, toma en cuenta aspectos como traslados al exterior, también en el artículo 20 se contempla el derecho a retractarse por el uso de las muestras biológicas de material humano. También en el artículo 21 de nuestra normativa para investigación biomédica se establece, y eso sí es con un carácter legal, ¿verdad? No de soft law, que llaman, sino que es una ley de la República, en cuanto a la obligatoriedad de sostener acuerdos de transferencia de material biológico. Esto es fundamental y es uno de los puntos que con más severidad se analizan como parte de las solicitudes de los diferentes órganos. También nuestra ley 9234, en el artículo 22, habla acerca de la conservación y la destrucción de muestras biológicas de material humano. Entonces, nuestra legislación también incluye pues que estas muestras se conservarán en tanto sean estrictamente necesarias para los fines que hayan justificado su recolección, por ejemplo. Y también el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento por parte de los participantes. Ya para ir cerrando lo que estipula nuestra normativa, en el artículo 23 se habla sobre la donación o cesión de muestras biológicas de material humano. Entonces, para donar o ceder esas muestras a terceros, se deberá contar con un consentimiento informado específico. Y eso lo establece pues nuestra legislación. Y además, la donación y utilización de estas muestras en una investigación
pues no podrá remunerarse a los participantes por ello. Asimismo, queda prohibida la venta de estas muestras que hayan sido obtenidas para investigación. Por supuesto que esta legislación está reglamentada y hay pues un reglamento específico para esta ley, es el reglamento 39.061-, el cual aprovecho para hacer el comercial. Está pues cerrándose el día de ayer el espacio para la consulta pública, puesto que estamos impulsando pues diferentes modificaciones a este reglamento. De nuevo, en el capítulo 3 de este reglamento a la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, ya se hila un poco más fino en cuanto a muestras biológicas de material humano. Y en cuanto a requisitos mínimos, por ejemplo, para laboratorios que participan en investigación clínica con estas muestras humanas. Entonces hay una serie de puntos a observar por parte de estos establecimientos, como un permiso sanitario de funcionamiento vigente, el cual se otorga por actividad, el contar con instalaciones y equipo necesario, contar con manuales operativos, muy importante el punto de contar con personal capacitado. Y esto es muy importante porque esa capacitación debe estar documentada en buenas prácticas clínicas y debe estar renovándose cada 3 años. Luego también se debe contar con espacios físicos y con acceso restringido para toda la documentación y todos los suministros involucrados en estas investigaciones. Y por supuesto la identificación y las garantías de calidad de los equipos de laboratorio involucrados. Como les digo, esto ya es a nivel de reglamentación de la ley. Y quisiera utilizar los últimos minutos de mi intervención para contarles algo que es relativamente reciente y viene a complementar los hallazgos del estudio del doctor Canario. En cuanto a que Costa Rica, desde mayo anterior, se convirtió en el país número 38 de la OCDE. La OCDE, reitero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que nos viene a, por decirlo así, a alinear con las mejores prácticas internacionales en una serie de temas. Y el tema de biobancos humanos y bases de datos de investigación genética es uno de esos temas, justamente. Entonces, producto de un largo proceso, incluso que ha trascendido 3 administraciones del 2012, pues en 2021 se reflejó en que el país ya es miembro de la organización y Costa Rica entonces debe obedecer una serie de recomendaciones de la organización. En ese sentido, la recomendación que nos atañe para este punto es la recomendación 0375 sobre biobancos humanos y bases de datos de investigación genética. Como les digo, esta es una recomendación que, si bien es cierto, no es de carácter obligatorio para los Estados miembros, hay un compromiso y una buena voluntad de alinearse con lo establecido en estos documentos. Y en este documento en particular, el cual, si ustedes entran al sitio web de la OCDE, lo pueden descargar, es de libre acceso, establece una serie de principios y buenas prácticas en cuanto a, esto quiere decir, biobancos humanos y bases de datos de investigación genética. Es decir, la organización, como parte de las buenas prácticas en estos 38 países miembros, establece pues esta serie de principios y buenas prácticas en conjunto. O sea, no separa biobancos humanos y bases de datos de investigación genética, sino que la recomendación van pues ambos de la mano, ¿verdad? Y algo muy, muy importante es que esta recomendación es únicamente para muestras humanas, ¿verdad? Entonces, hay una serie de recomendaciones que hace la organización, la OCDE, en cuanto a, por ejemplo, el acompañamiento de un biobanco por parte de un comité de ética, también el hecho de que el biobanco sea sostenible a través del tiempo y prevea atraer inversión privada o entrar en colaboraciones comerciales pues para garantizar en buena medida su sostenibilidad. También en cuanto a gobernanza, gestión y supervisión, hay una serie de principios. Y también en cuanto a la participación, y algo sumamente importante, el proceso de consentimiento informado. La organización acá es enfática en que se deben proporcionar información suficiente a los participantes sobre la naturaleza, las implicaciones, riesgos predecibles y beneficios de su participación como sujetos experimentales. También en materia de protección de datos y el contenido de los biobancos y las bases de datos,
pues hay una buena práctica, más que recomendada, que es que deben existir pues razonables medidas de garantía de calidad para la recolección, el procesamiento, el almacenamiento, la manipulación, transferencia y la destrucción de los materiales. Esto, si ustedes lo ven, viene en buena medida a reiterar lo que ya nuestra legislación establecía. Evidentemente no les voy a leer de toda esta serie de principios y buenas prácticas, pero reitera la OCDE en cuanto a recibir capacitación adecuada y oportuna para el personal de los biobancos. En cuanto a custodia y distribución de beneficios, y algo muy importante que debe tomarse en cuenta es el tema de propiedad intelectual. La organización tiene también principios y recomendaciones. Y por supuesto, antes de abrir un biobanco hay que contemplar la posibilidad de su interrupción. Y por supuesto, todas las medidas para la eliminación de datos y materiales. Y en ese sentido, para alinearnos con esta recomendación, el país debe pues establecer una serie de requisitos y actualización en su normativa para alinearse con todas esas buenas prácticas que la OCDE viene a indicarnos. Para ello, entonces, y de la mano del CONIS y de una serie de instituciones, como lo es el MISID, fundamental también el apoyo del Ministerio de Salud y todas las instituciones que conforman el Consejo, a finales del año anterior aprobamos una propuesta de reglamento para la autorización y funcionamiento de biobancos humanos y bases de datos de investigación genética para Costa Rica. Y en ese sentido, y ya para ir cerrando, algunos de los puntos que alinean este reglamento con la recomendación OCDE rondan alrededor, por ejemplo, de cuestiones que tiene que hacer el Ministerio de Salud en cuanto a emitir certificados de habilitación, en cuanto a que el biobanco debe registrarse ante el CONIS, contar con un titular, contar con un director científico, contar con manuales de organización y, algo muy importante, hacerse acompañar de un comité ético-científico. También garantía de protección de datos en cuanto a consentimiento informado para la obtención de muestras, su transferencia, distribución, conservación y utilización, así como cederlas ante la posibilidad de que el biobanco pueda incluso cerrar. Y, por supuesto, algo muy importante es que estamos creando pues un registro nacional de biobancos a cargo del Consejo, a cargo del CONIS. Ya para ir cerrando, y perdón que me pase con el tiempo, producto de esta recomendación OCDE, nosotros a nivel interinstitucional, el año anterior, organizamos una serie de 3 talleres, 3 emisiones del taller internacional sobre biobancos humanos y bases de datos de investigación genética. Entonces, si pueden entrar al perfil de Facebook de MISID Costa Rica, en la parte de videos, por ahí de junio, julio del año anterior, encontrarán la grabación de esas 3 sesiones, sumamente informativas y que vienen a exponer en mucho más detalle lo que establecen estas recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento pues a cualquier consulta. Muchas gracias, doctor Redondo. Por favor, las consultas las pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas que aparece como Q y A en la parte inferior de sus pantallas para transmitirlas al doctor Redondo y si tenemos tiempo al final, contestarlas aquí en plenaria. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos entonces a la doctora Argentina Yin de Panamá. Si me presentan, por favor, la transparencia. No voy a presentar transparencia, yo voy a participar. Excelente. Entonces, Argentina, adelante. Como les decía al principio, la doctora Yin es presidenta del Comité Nacional de Bioética de la Investigación de Panamá y representa a la Universidad de Panamá en este comité. Entonces, adelante, por favor. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Julio Canario el haberme distinguido para formar parte de los comentaristas de esta investigación. Para mí, quiero resaltar algunos puntos de la investigación y este artículo que, bueno, ya salió publicado, ¿no? Este artículo llama la atención a un tema sumamente importante, relevante para la bioética de la investigación, no solamente para la región centroamericana, sino globalmente. Incluso nosotros sabemos que en Sudamérica no todos los países tienen el mismo, o sea, hay unas brechas parecidas a lo que tenemos nosotros acá en la región centroamericana. Entonces,
es un tema que cobra mucha importancia y que es un tema complejo porque es multifactorial y llama la atención a la necesidad de fortalecer la gobernanza en la investigación ética, incluyendo biobancos, pero está dentro del contexto general. Esta revelación o puesta en blanco y negro, digamos, de las brechas que hay entre los países de la región y las brechas que hay entre los países más avanzados con nuestra región, para nosotros es un llamado de atención sumamente que tenemos que ponderar y ver cómo vamos a ir cerrando esas brechas. Entonces, Julio plantea muy bien las tareas pendientes para cerrar estas brechas y el estudio yo lo considero un referente para que se promueva la elaboración de políticas públicas sobre biobancos en la región. El artículo, como ustedes lo pudieron escuchar, define el concepto de biobanco. Aquí yo tengo que decir que escuché a Julio introducir una frase que creo que se desvía un poco del concepto que ha sido aceptado, por ejemplo, en las guías que se discutieron en OPS en Costa Rica, en Argentina, que la definición de biobanco es un establecimiento sin fines de lucro que se dedica, bueno, todo lo demás que en este establecimiento se va a recolectar, a procesar, a custodiar, a almacenar las muestras de origen, biológicas de origen humano y sus datos y todo lo que, bueno, entonces para mí la definición, salvo esta desviación que escuché ahora, esto se ajusta a las pautas internacionales que se busca que tengamos por lo menos unas bases de uniformes para que podamos entonces intercambiar con las mismas bases, ¿no? Entonces, él presenta muy bien las ventajas de tener biobancos para la investigación biomédica, explica muy claramente los desafíos éticos relativos al establecimiento de biobancos, y para mí también muy importante la descripción del contexto económico-social de la región, porque esto le da la validez social, o sea, contextualiza la validez social del estudio. Otro punto que me pareció muy relevante es la importancia de los acuerdos que tengamos en la región sobre transferencia de muestras, porque eso nos va a fortalecer como región con un trabajo colaborativo. Por supuesto que la metodología que se utilizó tiene toda la validez científica, ya que la fuente de información de la compilación utilizó la compilación internacional de estándares de investigación humana de la edición del 2020 de la Oficina de Protección de Investigación Humana del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Y todo este procedimiento que nos explicó Julio también a través de la lista y el cotejo y las palabras clave le dan la validez científica, al igual del plan de análisis con las pautas 11 y 7 del CIOMS. Los resultados, bueno, ya nos lo dijo Julio, hay una ausencia prácticamente generalizada de directrices específicas, de normativas específicas de biobanco. Yo voy a hablar un poquito, muy brevemente, de la situación de biobancos en Panamá. Nosotros no tenemos una regulación, como bien salió en el estudio. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios para la Salud tiene ellos lo definen como un banco de sueros. O sea, es un biobanco, pero estrictamente de sueros. Hay otras instituciones que tienen muestras biológicas de tejidos. Hay otras, pero no tenemos que buscar esa regulación para que todos se vayan formando o buscando cuáles son los vacíos que tienen y poderlos ir solventando. Entonces, para Panamá, ya les digo, este tema ha hecho que nosotros en el Comité Nacional tengamos en el programa de capacitación del próximo año el tema de biobancos. Entonces, ya es un resultado de un llamado de atención y que nosotros como país tenemos que ver cómo llenamos o cerramos esta brecha.
Hay temas que seguramente no nos van a ser fácil, y eso va para nosotros y para todos los países de la región. Y es el tema de biobancos con fines asistenciales o diagnósticos que planeen utilizar muestras con fines de investigación. Ahí hay todo un tema que tenemos que primero presentarlo para que se hagan las reflexiones éticas y que después de un proceso de capacitación y de análisis podamos entonces ya abordarlo, porque sabemos que hay consideraciones religiosas, hay consideraciones que pueden estar incidiendo en los resultados que podamos tener para esta regulación. Otro es el consentimiento informado amplio. Siempre ha habido mucho cuestionamiento de que qué tan amplio debe ser, pero si ya lo tenemos regulado, entonces es precisamente lo que debemos buscar para cerrar esta brecha, que el consentimiento informado amplio esté para que sea revisado éticamente por los comités de ética, ¿no? En este momento, con la pandemia, hemos aprendido mucho de los biobancos. ¿En qué sentido? Bueno, en verdad, todo el mundo tenía muestras, porque al ser una pandemia, todo el mundo tenía muestras, pero hubo intercambio de muestras que probablemente no siguieron las normas si hubiéramos tenido una regulación fuerte de biobancos, ¿no? Y el otro, bueno, nosotros tenemos que es un poco lo que les mencioné, buscar esos bancos de suero, los pequeños repositorios públicos o privados para que se vayan alineando a que tengan la calidad, que tengan el orden, que la preservación de las muestras pueda pasar cualquier filtro de que está bien preservada. Con esto yo cierro y quiero decirle a Julio que realmente me congratulo de haber sido seleccionada como comentarista porque busqué y revisé el tema y luego lo he puesto en la palestra del Comité Nacional de Bioética de la Investigación de Panamá. Así que gracias, Julio. Muchísimas gracias, Argentina, excelente. Es tan interesante ir viendo cómo los diferentes países vamos pues adaptándonos a las situaciones que tenemos y que se nos van presentando, como ha sido esta pandemia que nos ha hecho aprender a todos tantísimo. Y continuamos, por favor, con Renata. Renata, como les decía al principio, Renata Mendacíbal es docente investigadora del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala. Además, es miembro del Comité de Ética de ese mismo centro. Entonces, Renata, por favor, representante de Guatemala, si nos haces el favor. Muchas gracias, Jessie. Les voy a compartir una presentación, un pequeño resumen. ¿Me confirman si lo pueden ver ahí? Todavía no. Ok. Todavía no se ve. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto. Julio, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta actividad tan importante y me uno al comentario de Argentina, que en realidad usted siempre nos pone a pensar aquí en la región y este ha sido un tema que igual que como opinó Argentina, a veces se nos queda en el olvido y usted lo ha traído de nuevo y le ha dado pues vida al tema y también derivado de esta actividad es que pues nosotros también vamos a ponerle un poco más de atención a este tema que es muy importante y ha quedado un poco rezagado. Les voy a contar un poco, ya Julio mencionó respecto a las regulaciones en Guatemala en el tema de biobancos. No existe una regulación nacional como tal, pero sí está incluido el tema de forma, digamos, indirecta en la normativa para la regulación de ensayos clínicos en humanos, que es la que está vigente actualmente. Esta normativa solo regula ensayos clínicos. Eso es un vacío que tenemos en el país todavía, que no hay ninguna regulación pues, que considere otro tipo de estudios, pero sí en el capítulo 15 de esta normativa
se contempla lo que es las muestras biológicas de material humano. La normativa tiene lineamientos para la recolección de estas muestras, tanto en el marco de proyectos de investigación como para banco de muestras, y es casi el único lugar donde se menciona el banco de muestras, ¿verdad? Y pues sí contempla también un requerimiento y los diferentes aspectos que se deben contemplar en el consentimiento informado que llena el paciente, ¿verdad? Los riesgos y molestias derivados de la obtención de la muestra deben incluirse, la información de dónde, por cuánto tiempo y para qué usos se va a almacenar esa muestra, la posibilidad de que el paciente tenga opción de revocar el consentimiento, por supuesto esto solo para muestras que sí se almacenan con los identificadores personales, la indicación de si se piensa o no trasladar estas muestras al exterior, y también que se debe tener presente si hay interés de los pacientes de en algún momento conocer los resultados de esas futuras investigaciones que se hagan con su muestra. Entonces esos aspectos sí se contemplan. Se contempla el traslado de la muestra, se contempla que es factible hacerlo en el caso se tengan que mandar muestras al exterior, por ejemplo, para realizar análisis para los que no hay capacidad técnica o de equipo en el país. Y incluso se da una indicación que se deben seguir pues todas las normas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, las normas IATAs para el transporte de estas muestras. Renata, discúlpame. ¿Sí? Tus slides no están avanzando. Ay, perdón. Y no están en pantalla completa, si es posible. Vamos a ver si logro. Voy a volver a compartir. Ahora los pueden ver en pantalla completa. No, está Vamos a probar. tienes que darle en el PowerPoint, directamente en el PowerPoint de tu computadora. Sí, no me lo quiere hacer, está como trabado. Tal vez hacerlo antes de compartir. Sí, Darle la pantalla completa antes de compartir. Eso voy a hacer. ¿Ahora lo pueden ver? Perfecto, ahora sí. Bueno. Entonces, pues comentaba yo que pues sí se contempla lo del traslado de las muestras y también se contempla que luego de extraer las muestras deben pues codificarse de forma que no se pueda identificar a la persona a través de ese código ni la patología que la persona presentaba. Se contempla que se pueden guardar las muestras pues, de forma anónima o con identificadores, pero pues se hace mención que el participante debe poder tener opción de revocar este consentimiento de almacenamiento de las muestras y que los investigadores o los encargados y custodios de las muestras deben hacerse responsables pues de destruirlas, ¿verdad? Y debe extenderse un certificado cuando esto ocurre. Se reconoce también que la información que proporciona o que acompaña estas muestras pues debe ser confidencial y que el responsable, el custodio debe garantizar pues esa confidencialidad, inclusive si se transfiere la muestra a terceras personas. Y se contempla pues describir cómo va a ser el acceso a la información que vincula ese código con la información del paciente y que debe ser únicamente para personas que están autorizadas. Pensando en todo esto, y ya se ha mencionado anteriormente, pues sí, definitivamente en Guatemala también tenemos muchas limitaciones y todavía tenemos que trabajar mucho en la regulación de los biobancos en el país. Y considero, también leyendo el trabajo que hizo Julio, algunos puntos que son importantes de considerar. Uno de ellos, pues, es todo este sistema que ya lo han mencionado también anteriormente, de provisiones para el manejo de la información, las imágenes, muestras biológicas, porque ahora también está el tema de las imágenes,
los ojos, los rasgos faciales, etcétera, ¿verdad? Y que eso se deben incluir también todas esas previsiones a la hora de pues el desarrollo de una política regional. También todos los mecanismos para esa transferencia de muestras, ¿verdad? Saber quién es el custodio, a quién se traslada la custodia, si había autorización de los pacientes que dieron las muestras para que se hicieran análisis posteriores, ya se habló del consentimiento amplio, ¿verdad? O si hay una prohibición explícita. Entonces, todo eso debe quedar en esas políticas nacionales o regionales, ¿verdad? Y otro aspecto que considero yo importante que debemos contemplar es generar conocimiento respecto a cuáles son las percepciones y opiniones de la población con respecto a los biobancos. Porque si bien muchos de nosotros que somos investigadores hemos realizado procesos de consentimiento en donde se le pregunta a la persona, ¿está usted de acuerdo en que guardemos lo que sobre de su muestra para hacer estudios futuros? Y a veces le ponemos nombre y apellido en malaria para tal cosa o en leishmaniasis para tal otra, y a veces solo dejamos amplio, ¿verdad? Yo siento que nos falta generar conocimiento respecto a si las personas realmente entienden la magnitud de lo que le estamos diciendo, si realmente saben las implicaciones que tiene, ¿verdad? Y pues que esta información nos ayude a ir orientando algunos aspectos a contemplar en esta política, ¿verdad? Sobre todo en lo que respecta al consentimiento informado y sobre todo cuando estamos trabajando con poblaciones culturalmente diversas, ¿verdad? Que podrían tener otros conceptos y otras percepciones muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados al estar trabajando en pues en ciencias biomédicas, ¿verdad? Pues eso era lo que yo quería comentar a este respecto y pues también me uno a las felicitaciones de Julio por seguir siempre incansablemente en ir perfeccionando todos estos aspectos éticos de la investigación en la región. Muchas gracias. Excelente, Renata. Nos abres también, como siempre, con Argentina, contigo, un gran espacio. ¿Qué está pensando la población al respecto? Y no es cuestión de preguntarle, ¿qué piensas de un biobanco? Porque ni idea pueden tener qué es eso, sino ¿qué piensan de que las muestras estén ahí almacenadas? Etcétera, 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 ¿verdad? Interesantísimo y bueno, mucho tenemos que hacer todavía, ¿eh? Excelente, muchas gracias, Renata. Y entonces, a continuación, tenemos el gusto de contar con el doctor Mario Soriano. Mario es el presidente del Comité Nacional de Bioética de Investigación en Salud de El Salvador. Y entonces, sin más, le damos el pase al doctor Soriano. Por favor, Mario. Muchas gracias, espero que me escuchen. Lastimosamente tengo una condición de salud ahora, la de moda. Gracias a Dios nada importante que reportar, pero un saludo muy especial. Intentaré ser muy breve. Me agradan muchísimo los resultados del estudio y por supuesto la experiencia que cada país tiene respecto de los biobancos. Quiero comentarles de que en el caso de El Salvador, los biobancos no tienen una legislación específica. Por tanto, todas las investigaciones se han valido de que como comité valoremos y evaluemos y demos seguimiento al cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. Esto nos ha permitido identificar en cada evaluación ética que realizamos a los protocolos de investigación, solicitar toda la información disponible en cuanto al transporte, almacenamiento, el tipo de tejido que se utiliza y por supuesto los alcances que tendrá el uso de este tejido, si esto está presente, esta información en el consentimiento informado que cada paciente ha aprobado y por supuesto cuál es el tiempo que estos tejidos estarán resguardados. Lo reitero, todavía no hay una legislación, sin embargo, con mucha alegría sí debo decirles que con el liderazgo del Instituto Nacional de Salud y en acompañamiento de otras instituciones relacionadas a la investigación y por supuesto el Comité de Ética, estamos ya haciendo una revisión y consulta de lo que será la Ley Nacional de Investigación en Salud para El Salvador
que permite definir justamente no solo las atribuciones de todo el sistema institucional relacionado a la investigación, entre ellos la misma Dirección Nacional de Medicamentos, el Instituto Nacional de Salud, el Consejo Superior de Salud Pública y el Ministerio de Salud y por supuesto nosotros como Comité Nacional de Ética e Investigación en Salud. Es decir, al momento sí ya tenemos en la discusión el tema de poder regular el ejercicio de los biobancos, porque también hemos escuchado de interés de empresas que han manifestado justamente el poder organizar en El Salvador biobancos y por supuesto cumpliendo con todos los requisitos que son solicitados por las dependencias correspondientes, en este caso por el Consejo Superior de Salud Pública. Agradezco muchísimo el compartir esta experiencia porque justamente estaba comentando con mi comité y también con representantes de estas otras instituciones que somos parte de la Autoridad Regulatoria Nacional, el hecho de que es necesario como país, si bien no contamos con biobancos en la actualidad, pero que la regulación nos permita vernos en el futuro, tener una visión estratégica de tal manera que cuando esto ocurra ya se haya definido muy bien cuáles son los requisitos para la organización, el montaje de un biobanco, cuáles son los requisitos que un protocolo de investigación deba de tener y el alcance en el uso de las muestras. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes y de nuevo un agradecimiento muy especial. Cambio. Excelente, Mario, muchas gracias. Sobre todo, dada tu condición de salud, esperamos que te mejores y de continuar contando contigo en todos estos espacios que tan provechosos resultan ser. Damos entonces pase a Xiomara Wu. Xiomara es una insigne representante de la comunidad y de la población. Se ha lucido por sus intervenciones. Ella formalmente es coordinadora nacional de la Asociación de VIH y miembro del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero sobre todo ha colaborado muchísimo en representar a la comunidad en todos estos asuntos de ética de la investigación. Entonces, Xiomara, si me haces el favor, adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Julio, a pesar de que el contacto y este reto en que me invita fue precisamente el día de ayer, pero sí muy agradecida porque al haber escuchado la reflexión del trabajo comparativo que hizo en los países y sobre todo ese balance crítico donde la ausencia de regulaciones en el tema de biobancos es un tema, es una agenda pendiente para la región. Pero me interesaba mucho al escucharle el ámbito de las ventajas que tiene el contar con los biobancos. O sea, mi primera parte es muy vinculante en mi reflexión a lo que escuché. ¿Por qué? Las ventajas, sobre todo en el ámbito de la investigación, en el apoyo a la humanidad, porque esto no es una problemática que se centra en la región centroamericana. Es decir, los debates, a pesar de que hay avances muy significativos en América del Sur. Pero algo que me provocó en su exposición es cuando él señala ese camino de la apertura en el mundo de las desventajas y abre todo un campo de reflexión a la bioética, al bioderecho y a la biopolítica. Y quiero hablar en este segundo momento, por ejemplo, desde la mirada de la ciudadanía. Toda esta implicación de los biobancos que deberían tener esa finalidad, colocar en el centro de la reflexión al ser humano, el bienestar, un sentido de justicia, realmente no se logra cuando no tenemos una ciudadanía debidamente informada, debidamente apropiada de lo que produce la investigación científica, porque muchas veces se queda encapsulada en instancias académicas, con profesionales de alto nivel, que no lo vamos a discutir. Pero por otro lado, la gran fragmentación, por lo menos en mi país, de no contar con una institucionalidad sólida desde el sector salud. Fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de trasplante
de órganos, que prácticamente está en el decreto número 329 de 2013, que entró en vigencia en el 2014. Pero no se reglamentó, tampoco se diseminó la información a la ciudadanía. Y prácticamente en mayo del 2020, antes de la pandemia, se estaba retomando, pero no como para instalar un biobanco, sino que para ver esa ley de trasplante de órganos y prácticamente buscar reformas a la ley del 2014 y pensar en una reglamentación del trasplante de órganos. Entraron en la iniciativa de ley, entró al Congreso Nacional, hubo 2 debates, pero el tercero ya no se dio lugar debido a la pandemia. Ahora, ¿qué sucedió dentro de esas casualidades? Viene un proceso de registro nacional de las personas y en el afán de tener una ley que le fuera consensuando donación de órganos, donación de tejido, donación de córnea, se hizo una consulta a 5 millones de personas y estas personas expresaron su negación de no ser en ningún momento donantes. Y solo 300.000 personas aceptó, o sea, un 6% de la población hondureña que tenía acceso al Registro Nacional de las Personas. Esto me vincula mucho con lo que la compañera nos exponía acerca de la ciudadanía, el derecho de las personas de conocer qué implica la donación de órganos, de tejidos, etcétera, y qué implicaría tener un biobanco que no vaya con fines lucrativos o que la confidencialidad, que es un principio fundamental, no sea obviado, porque prácticamente hay una gran desconfianza y no tenés una gobernanza sólida ni una institucionalidad fuerte que garantice realmente los derechos humanos de las personas, difícilmente una aceptación tácita. Y obviamente tampoco se desea una mirada impositiva. Así que los retos en mi país son bastante fuertes y afortunadamente que la Universidad Nacional, desde la Facultad de Medicina, pues tiene este cuerpo técnico de profesionales, pero que también son críticos en el señalamiento de construir esta cultura de derechos. Entonces, estos retos que nos plantean, tal vez ahorita que vamos a entrar a una nueva dirección, y en este caso con mucho orgullo, tener una presidenta en nuestro país, abre una serie de expectativas que se han ido colocando en las diferentes consultas de las mesas en el proceso de transición. Y tenemos la confianza de que esta problemática se vuelva a plantear, pero con una discusión donde no se deje por fuera las regulaciones en materia de normativas internacionales, las legislaciones en materia de investigación científica, bueno, todo lo que el compañero Julio señalaba, que no quede simplemente como las normas recurrentes, pero que no se socializan. Y por lo tanto no hay una apropiación también de la dimensión importante, la triangulación entre bioética, bioderecho y biopolítica. Yo creo que Julio ha puesto, digamos, un reto muy fuerte para nuestros países, para repensarnos, para reconstituir y también volcar otra vez aquellas discusiones que también Julio condujo, ¿verdad?, entre la temática de la gobernanza y la gobernabilidad en la región. De lo contrario, nosotros vamos a seguir anhelando no ser únicamente países en la región centroamericana, únicamente sujetos a la transferencia, ¿verdad?, de los países desarrollados y únicamente ser receptores sin posibilitar una conducta, una conducción de la investigación científica con una identidad mucho más propia, pero con un intercambio del crecimiento en la región centroamericana. Por otra parte, pues los retos, toda la crisis, ¿verdad?, de los modelos neoliberales, tenemos que evitar que no penetren, digamos, en los biobancos, porque también esto sería un detonante grave para una ciudadanía que va a rechazar
en todo momento ser sujeto prácticamente de una experimentación donde su derecho no está reservado, no está asegurado y no se resguarda toda la confidencialidad. Y si esa ciudadanía no mira el beneficio hacia la vida misma, va realmente difícil, ¿verdad?, tener una instalación de biobancos que tenga ese acuerpamiento. Por otro lado, la visión de un verdadero enfoque de derechos creo que es fundamental porque no es un tema, sino que es la vida misma, ¿verdad? Y la posibilidad de todos estos procesos terapéuticos que ahora, más que nunca, con las pandemias y con el cambio climático, la ciudadanía globalmente tiene que afrontar y enfrentar con una visión muy propositiva. Yo realmente felicito al compañero Julio porque al poner este eslabón, este reto de repensar y cómo la ciudadanía tiene que estar debidamente informada para que la legislación que llegue, por ejemplo en el caso de mi país, no sea una legislación que entre en vigencia, pero su reglamentación tarda 3, 4 o 5 años cuando la dinámica social es muy diferente. Así que yo reitero mi agradecimiento. Realmente Julio nos ha puesto un tapete de discusión álgido, porque no solo hay implicaciones de carácter ético, sino que también legales y sociales en nuestra región centroamericana. Así que felicitaciones, igual agradezco el haber escuchado a las compañeras y compañeros que han compartido esta tarde, porque es fundamental el compartir, el transmitir esta información y establecer consensos para un desarrollo de nuestra región centroamericana. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias por compartir esa experiencia, la experiencia hondureña sobre la ley de trasplantes. Creo que ese es un ejemplo de cómo cuando las cosas se imponen sin tomar en cuenta la sensibilidad de la población es un fracaso asegurado, ¿verdad? Excelente, yo creo que todos los países tenemos que aprender de esa experiencia y construir sobre ella y bueno, este es un proceso que nunca termina. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la participación del doctor Carlos Rodríguez, quien es miembro propietario del Consejo Nacional de Bioética en Salud de la República Dominicana, conocido como CONABIOS. Es un médico infectólogo, investigador y muy interesado en todos estos temas de investigación y la ética en campo de la salud. Adelante, doctor Rodríguez. Sí, gracias. Muy buenas noches y gracias por la invitación al Consejo Nacional de Bioética en Salud, al cual estoy representando ahora como miembro en sustitución de nuestra presidenta, la doctora Aura Celeste Fernández. Pues bien, mira, yo creo que esto que ha planteado Julio y esto que está en este análisis simplemente está colocando el dedo en la llaga de una situación que viene vislumbrándose hace mucho tiempo, y es quizás la carencia de una regulación en lo que fuera todo lo que tiene que ver con investigación biomédica, en este caso en República Dominicana, pero no solamente para República Dominicana, sino que todo es muy desigual en toda la región. Esto es importante porque si bien República Dominicana no ha sido el país tradicionalmente de mayor cargo de investigaciones en los últimos tiempos, pues ha tratado de estar un poco más a la vanguardia y obviamente entrar mucho más en el terreno de la investigación. Nosotros como Consejo Nacional de Bioética somos una institución dependiente del Ministerio de Salud Pública y es la entidad encargada de regular todas las investigaciones biomédicas que se realizan en seres humanos en la República Dominicana. De igual manera, garantizar que se cumplan los principios científicos, bioéticos, metodológicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con las regulaciones que ya todos conocemos y que son comunes para una buena práctica clínica. Es bien dicho lo que él habla sobre la Ley Nacional de Salud, y es verdad, la Ley General de Salud nuestra menciona toda esta parte de investigación,
y de que debería ser exactamente regulada y que colocada las normas. Pero esto viene inclusive hasta de nuestra propia Constitución, ya se habla de una protección efectiva de los derechos de las personas, y eso está muy bien. Claro, todo esto tiene que estar entrelazado y obviamente muy bien estipulado, porque si bien por un lado existe muy buena intención para todo esto y existe la parte de biobanco como algo muy innovador, pero que también va a tener muchas ventajas, como ya él coloca dentro del documento, nosotros realmente comenzamos en pañales para todo esto. Recién nosotros estamos con los reglamentos, trabajando todo lo que son los reglamentos del CONABIOS como Consejo Nacional de Bioética en Salud. O sea, a pesar de que es una institución que está desde el 2000, que va para 18 años, comenzamos a trabajar todo esto para al mismo tiempo articularlo con las normas y todo lo que tiene que ver con salud pública como organismo asesor. Pero no sé si Julio sabía que en el año pasado unos legisladores sometieron a las cámaras un proyecto de ley para la regulación de la investigación científica en República Dominicana, que aparentemente no se ha conocido y de la cual, pues, como CONABIOS, aunque no fuimos consultados, pero de hecho nos gustaría, y lo hemos expresado como organismo, la consulta para trabajar toda esta documentación que tiene que ver con esa ley de investigación que en República Dominicana no existe. Entonces, esto tiene que estar muy bien entrelazado con todas las partes que exactamente trabajan en investigación científica y que pueda dar al traste con una ley que sea equitativa, pero al mismo tiempo que pueda regular de una manera formal todo lo que es investigación para poder quizás poner inclusive freno a algunos movimientos que se han dado extracurricularmente y que hemos visto a cada rato de investigaciones que se hacen por debajo de la mesa o de proyectos que se quieren colocar muy por encima de todo lo que fuera ético para trabajarse no en República Dominicana, sino hasta en el nivel, a nivel del mundo. Entonces, tenemos que estar muy claros con esto. Creo que los organismos centroamericanos, tanto el Secretariado de Integración Social Centroamericana como el COMISCA también, pueden dar una mano para que todo sea quizás más homogéneo en la región, porque vemos que unos países como Costa Rica han estado avanzados, a pesar de que en su momento sabemos que para generar una ley de investigación hubo que hacer casi un paro de todo lo que era investigación para como arrancar de nuevo y tener unas reglas claras. Igualmente para biobanco, esto tiene que estar muy bien articulado y sería bueno que fuera homogéneo para todos los países para de esa manera intercambiar quizás un documento único o unas reglas muy similares entre todos los países. Entonces, pienso que no solamente impulsar esta ley de regulación bioética en República Dominicana, pero también ya introducir todos estos elementos que tienen que ver con la formación de biobanco. Pero al mismo tiempo, toda esta parte de investigación tiene que ser trabajada con las unidades o los centros formadores en salud en República Dominicana. Yo creo que esto es importante. Las universidades, los centros de formación, lo que significa investigación y cómo debe de manera importante en la currícula de todas estas carreras colocar lo que es el investigador y cuáles son las reglas que se den a conocer en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el CONABIOS ya tiene acuerdos ahora con MESID que acaban de firmar, porque como sabemos, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es que una institución estatal que promueve la investigación y además aporta fondos para que se puedan desarrollar las investigaciones en República Dominicana. Y esto es importante porque realmente le da un apoyo para que crezca lo que es la labor de investigación en nuestro país. Entonces, pienso que esto integrándolo con los distintos organismos, como decía antes, COMISCA, el República Dominicana fue la que llevó el secretariado de la Secretaría de Integración Social Centroamericana en el anterior periodo, y ahora creo que no sé si es Panamá o El Salvador que lo tiene,
pero bueno, yo creo que son organismos que pueden integrar y pueden aunar esfuerzos, así como el COMISCA, que reúne los ministerios de salud de los distintos países. Creo que es importante y es importante la apertura a todo este tipo de proyectos, a que biobancos sean realmente una realidad, pero todo esto tiene que tener reglas muy claras, porque puede prestarse para cosas realmente que no queremos ninguno de nosotros, los que trabajamos en investigación, sino que las cosas sean muy desde el punto de vista científico y que tengan realmente todo bajo un marco de regulación ética, un marco de regulación que sea realmente lo más transparente posible y que conte con reglas claras. Y así entonces, como lo podemos hacer para República Dominicana y trabajar todo esto, que también la región, todo el mundo, todos los países, pues aprendamos un poco de Costa Rica para poder tener ese marco regulatorio para todo lo que es investigación biomédica y también para la regulación de los biobancos y todo lo que tiene que tener como requisito para la formación de un biobanco. Muchísimas gracias, y Julio, pues qué bueno que ha puesto el mechero para que la cosa arranque, para que todo el mundo se ponga las pilas, y has puesto realmente en evidencia todo lo que son los faltantes dentro de la región para que pueda realmente impulsarse algunas nuevas dentro del marco de lo que es la investigación biomédica acá. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Creo que tenemos que trabajar todos juntos para que esto sea un éxito en toda la región. Ninguno de los países tiene la verdad completa, ni la va a poder tener jamás. Y las experiencias de todos pues, nos nutren unos a otros, y solo así vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Disculpas a todos los participantes que nos hemos pasado del tiempo, pero no he podido encontrar cómo interrumpir a ninguno de los ponentes, porque realmente esto ha sido muy interesante, muy importante, y simplemente no hemos tenido suficiente tiempo para poder explorar todo lo que queríamos. Sin más, le doy el pase a la doctora Jacqueline Ángel para unos comentarios de cierre. Jackie es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y como ella misma se define, apasionada por la investigación en salud y docencia, sobre todo en el campo de las enfermedades parasitarias, y principalmente relacionado con las inequidades que se dan en atención en salud. No quiero dejar pasar decir que Jackie ha sido fundamental en el área centroamericana y del Caribe en temas de ética y de la investigación en salud, ya que ha sido una gran propulsora de iniciativas integradoras, constituyó una red de comités éticos y se ha esforzado porque publiquemos, porque nos mantengamos unidos, y me complace entonces enormemente darle el pase al doctor Ángel para que nos haga unos comentarios de cierre. Adelante, Jackie. Muchas gracias, Jessie, y muchas gracias por la oportunidad de compartir unas breves reflexiones finales. Miren que este seminario web nos ha brindado un espacio para escuchar de la voz del autor detalles metodológicos y la presentación de sus resultados en un tema relevante. Conocimos, tuvimos la oportunidad de escuchar, conocer para quienes no lo conocíamos o afianzar algunos conceptos sobre este tema relevante en el contexto global y más en el contexto de la pandemia. Es el tema de biobancos. Pero este seminario web nos ha dado la oportunidad de escuchar de las autoridades de los países de la región sus apreciaciones, y podemos ver un hilo conductor común en la importancia del tema, la relevancia del tema. Podemos decir entonces que este ha sido una excelente oportunidad, una excelente manera, una manera atractiva, desafiante de iniciar este año 2022, y que entonces
no, de acuerdo a los comentarios de los diferentes comentaristas, panelistas, y por los mismos comentarios de Julio, hay diferentes rutas que podemos seguir para avanzar sobre este tema. Hay rutas que se pueden seguir y ya lo expresó cada país de manera individual, pero hay un desafío para que continuemos como región, como la región SICA, y una ruta, ya la expresaron, es abordar a los representantes de la COMICA en cada país para poder darle visibilidad a este tema. Entonces, el tema de biobanco nos presenta una oportunidad sobre un aspecto relevante y necesario en nuestra región, el cual se podría avanzar entonces de manera conjunta, tomando más bien ventaja de las diferencias, fortalezas de cada uno de los países, las características individuales de cada uno de los países, y tomar ventaja de que un tema específico como biobanco nos puede llevar a fortalecer otros aspectos generales, como es la gobernanza, las buenas prácticas, la participación ciudadana en la investigación para la salud. Entonces, este es un reto y no me resta más que felicitar a Julio y a Éticos por esta iniciativa y pues agradecer a los panelistas, a los comentaristas por el tiempo que se tomaron, por compartirnos sus opiniones, a la audiencia que también participó en el chat, que también expresó la apreciación de la relevancia del tema. Y ahora un desafío adicional sería de que nos reunamos en un tiempo prudencial a corto y mediano plazo para ver estos avances. Si queremos poder volvernos a reunir en un tiempo prudencial para conocer los avances que podamos tener sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Observo que no hay preguntas, entonces le damos el pase a Julio Canario para unas últimas palabras de cierre y hasta luego y buenas noches a todos. Julio. Bueno, simplemente gracias, Jessy, por darme el chance de poder dar unas palabras de agradecimiento a personas que fueron clave en la organización de este evento. O sería algo más, que es nuestro diseñador gráfico que aceptó todas las cuestiones que le hemos pedido de último momento, a Peniel Ramírez, que ha permitido que Éticos tenga toda la información que hemos compartido hoy, el informe final del estudio, el enlace al artículo que fue publicado, justamente este PowerPoint que presentamos hoy va a estar colgado mañana y prontamente cuando habilitemos este video también va a estar colgado en la página, gracias a Peniel Ramírez. Angelina Sosa, que ha aportado tanto en los controles y junto con el Instituto de Salud Mental y Telepsicología nos han facilitado esta sala de Zoom y el seminario, ¿no? Y siguen ahí apoyándonos en todo lo posible. Y cómo no, a los grandes colaboradores de este evento, toda la red de comités de ética de investigación de Centroamérica y el Caribe, los seminaristas que han estado participando en su organización. Esto tiene un gran valor para nosotros y sabemos que también para ustedes, que es una cuestión de ambos lados y donde lo hemos disfrutado. Por favor, si quieren seguir a Éticos y el trabajo que estamos llevando, estas son nuestras redes sociales, con presencia tanto en Instagram, en Facebook, y nuestro correo electrónico, la página web. Y para finalizar, no quiero dejar de pasar la oportunidad de promocionar un diplomado que estamos haciendo sobre el desarrollo de equipos colaborativos sostenibles para la investigación enfocada en avanzar la justicia social
y la equidad en salud, junto con nuestra apreciada doctora Heidi Luft de la Universidad de Texas. El diplomado empezaría el miércoles 9 de febrero y también estos datos los pueden encontrar en la página web del instituto y pueden escribirle a la coordinadora del curso, que es nuestra apreciada amiga y colega Yulisa Alonso, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No hay más que decir. Gracias por aguantar hasta el último momento, a pesar del retraso leve al inicio y que no hemos pasado con 2 minutos. Gracias por la participación de todos. Un abrazo y hasta una próxima ocasión.